Dios les bendiga, mis amados. Con ustedes nuevamente su hermano Martín Valdés Santana, hijo de Dios y discípulo del Espíritu Santo, por la gracia y la misericordia de nuestro Padre. En esta ocasión, mis amados, queremos desarrollar lo que es el pacto de Dios con la humanidad. En un trabajo anterior, mis amados, tratamos lo que fue las promesas de Dios y finalizamos entrando a esto que, como el Padre ya nos había dicho anteriormente, las promesas son los patrones lineales de interacción, y concluimos con esta promesa, a lo cual llamamos el pacto de Dios con la humanidad. Y quiero entrar inmediatamente, mis amados, con la palabra, y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados, si tenemos que desarrollar esta porción de la palabra, en esta porción hay muchos principios establecidos, pero quiero que nos centremos en lo que es el pacto de Dios. Todos sabemos lo que es el amor, y muchas veces nosotros hemos querido apropiar la palabra amor, viendo lo que es el amor de Dios, apropiarlo a nuestra propia identidad caída. ¿Por qué digo esto, mis amados? Porque si tenemos que ver lo que es el amor, llámese en nuestro entorno, existe lo que es el amor de parejas, en el cual vemos que una persona le dice a una mujer yo te amo, y la engaña, la maltrata y hasta en un determinado momento hasta le quita la vida. Le decimos a las personas que las amamos, pero en nuestra identidad lo que buscamos es nuestro beneficio propio o saciar alguna necesidad que en el momento nosotros tengamos. Pero cuando la palabra enseña que dice que de tal manera amó Dios al mundo, esto quiere decir que el Padre hace un pacto con la humanidad. Porque si tenemos que traslindar lo que es la palabra amor en esta porción de la palabra es ágape. Porque en el griego existen diferentes definiciones para la palabra amor. Pero la palabra amor se transpone a lo que es carácter. Y el carácter se transpone a lo que es la imagen de Dios. O sea, cuando el Padre dice de tal manera amó Dios al mundo, Él hace un pacto con la humanidad de mostrarse a sí mismo, entregando a su Hijo y plasmando que Él de sí mismo se entregó en favor nuestro. Es decir, que Él entregó lo mejor que Él tenía por amor de nosotros, es decir, se entregó a sí mismo. Y este es el máximo patrón lineal de interacción. ¿Por qué digo esto, mis amados? Porque si tenemos que darnos cuenta, como ya hemos tratado en anteriores trabajos, en nuestro hermano mayor, llámese Jesucristo, se vinculó toda la creación, lo que es el tiempo crono, lo que es el tiempo kairos, lo que es la luz, lo que es la tiniebla, lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es la bendición, lo que es la maldición, lo que es la vida, lo que es la muerte. Todo vino y se vinculó en Él. Y es a través de Él que el Padre en su misericordia se manifestó a nosotros en su
realidad. Porque nuestro hermano mayor vino a la tierra por comisión del Padre a mostrarnos a nosotros quién es nuestro Padre. Que no es la idea que se vende de que Él es un Dios déspota, de que Él es un asesino, de que Él es qué sé yo qué. Mis amados, en ningún momento Él ha cambiado su forma de ser. Desde el principio Él ha sido así. Lo que pasó fue que en el Antiguo Testamento Él le dio lineamientos, Él le dio patrones de interacción, o sea, patrones lineales de interacción al pueblo para que el pueblo se acercara a Él, y también le dio lo que es el pro y le dio el contra, le dio la bendición y le dio la maldición, y Él le expresó su carácter a ellos. Pero el hombre en su condición de pecado no podía. Entonces ya se había preestablecido que nuestro hermano viniera a la tierra a unificar todas las cosas, y es a través de él que hoy nosotros podemos estar aquí delante de su presencia. No es por todas las cosas que se han inventado en este camino, que ayuno, que silicio, que oración, que esto, que aquello, que no digo que no lo digo en sí de manera mal, pero sí lo veo cuando las personas lo plasman como una manera de llegar al Padre. No. Sí, es bueno ayunar, es bueno orar, hacer silicio y todo lo que la palabra relata, pero haciéndolo bajo la cosmovisión del Espíritu, no porque a mí se me ocurrió hacer un canje con el Padre. No es de esta manera. Porque si hubiese sido así, aún estuviéramos en el antiguo pacto, que era por obras, que el hombre quería llegar a Dios a través de muchos sacrificios. Y aquí vemos que el Padre hace esa salvedad y nos trae por amor de su nombre. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Mis amados, y en este pacto vemos que el Padre también hace delineamientos de interacción, porque continúa diciendo la palabra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí vemos que el pináculo de la obra que Él vino a hacer a la tierra no es condenarnos, sino para que seamos salvos. Él no lo envió a castigarnos a nosotros. Ahora Él dio patrones lineales. Él unificó todo. Él unificó todo, mis amados, en Él, para que sea a través de Él que todas las cosas se manifiesten. Él, cuando vino a la tierra, Él no vino a condenarnos a nosotros. Gracias, mi Rey. Ay, papá, gracias. Mi alma te alaba, Padre mío. Mis amados, ustedes me disculpan, pero miren, mis amados, antes de todo esto, ya estaba grabando el mensaje y me di cuenta de que ya casi terminando, tengo que decirlo, el micrófono estaba apagado. Me llegó, digo, wow, espérate, y el micrófono estaba apagado. Y ya se había desarrollado prácticamente casi todo el tema. Y ahora el enemigo me está poniendo como ese martillo que me dice: no, no es así, no fue lo que tú dijiste, te está yendo por otro lado, déjalo, no es así. Y mis amados, miren, yo no sé, Dios lo sabe, lo que Él va a hacer con esto. Yo simple y llanamente estoy aquí delante de ustedes cumpliendo con lo que ya Él había establecido. Pero esto es hermoso, mis amados. Miren, este camino es lo mejor
que puede existir en toda la tierra, mis amados, porque ya tengo el mensaje y el enemigo me pum y me lo quita. Y yo, wow, eso es para que yo suelte, diga, no, ya, solté esto, no voy a hacer nada, porque tengo días peleando por grabar este mensaje, mis amados. Y es una lucha, y es un pleito, y no es con gente, es con la misma tiniebla. Que cuando me voy a poner viene algo y me quita el mensaje. Pero yo no sé lo que él va a hacer con el mensaje, pero a su nombre sea la gloria. Mis amados, en ningún momento de la historia el Padre ha querido castigar al hombre. Él sí dio patrones lineales de interacción en ambas dimensiones, luz y tiniebla, bendición y maldición. Pero la realidad es que Él nunca ha querido maltratar ni destruir su creación. Yo entiendo que para muchas personas esto le es difícil por parte de la condición de tinieblas que viven, llámese la condición de pecado. Y yo te quiero instar, amado, que me escuchas, que sin importar la condición de pecado que tú estés atravesando, no importa si enfermedad, lo que sea, yo no puedo ponerle un nombre pero a la condición que tú tienes, pero tú conoces tu condición mejor que nadie. Yo te quiero decir, amado, que me escuchas, que sin importar la condición en la que tú estés atravesando, estés viviendo, hayas pasado, sin importar nada, Él vino y se hizo hombre, se hizo carne, se despojó a sí mismo de toda la gloria que Él poseía en la persistencia para venir, a tu nombre sea la gloria, para venir y mostrarnos lo que es el corazón del Padre. Que no es ese Dios déspota, asesino, cruel y miserable, porque tengo que decirlo así, que mucho hoy en día plasma. No porque la Escritura dice esto y a mí eso no me cuadra. Ya él anteriormente había establecido lineamientos, si usted no lo siguió son su problema. Pero ya él le había dado la sentencia y él tiene que cumplirlo por encima de lo que sea, porque él se somete a su palabra que está escrita. Pero en Cristo Jesús no es que aquella condición ni aquellos lineamientos que él estableció fueron quitados, siguen en vigencia. Pero hoy en su carne Él nos dio la salvedad y la libertad de poder elegir en Él. En sí mismo, Él es el portador de todo. Y en su misericordia nos alcanzó a todos nosotros. No porque Él vino y dio la vida por sus ovejas. Todos somos ovejas. Todos, que unas estemos en el redil y que otras no estemos, pero todas somos ovejas que estamos delante de su presencia. Él no envió a su Hijo a condenarnos, sino para que fuésemos salvos por su gloria. Amén, papá, gracias. Mis amados, y esto es hermoso. Yo no sé la condición, porque yo no te puedo decir, porque si yo tengo que reconocerme a mí mismo, yo no viví una vida licenciosa, ni de maldad, ni de nada. Pero sin embargo, amado que me escuchas, a pesar de que yo me consideraba un hombre bueno, que no me metía con nadie y que en cierto punto no hacía lo malo, porque el enemigo me llevó a una degradación tan grande
en que el enemigo me decía a mí, me arrastró prácticamente al borde del suicidio. Él me decía, tú no bebes, tú no fumas, tú no andas con mujeres, ¿qué tú haces vivo? Me decía, ajólcate, tú no haces nada vivo, me decía. Y quizás tú que estás atravesando por una situación de escasez, de desamor, de rechazo, en el cual tú dices que nadie quiere saber de ti. Quizás tus padres te vendieron, quizás tus padres te abandonaron, quizás tus padres te maltrataron, quizás fuiste violada, quizás sientes rechazo porque eres una persona que siente atracción hacia personas del mismo sexo, quizás estás enfermo, quizás estás vendido a una condición de pecado que tú mismo no puedes romper por ti mismo, sino que tú sientes esa reprensión. Y es tan terrible la condición humana por parte de las tinieblas, es terrible, pero yo no puedo saber lo que tú estás pasando, pero tú sí lo sabes. Y es en base a todo esto, amado, que me escuchas, que todo esto está siendo hecho. Aquí se metió una gallina ahora por el zinc. Esto es increíble. Una cuquita de la que yo tengo muchas gallinas, y una cuquita viene y se mete por el zinc. Esto es increíble. Pero gloria a Dios, mis amados. No, pero esto es increíble. ¿Y tu cuquita qué hace ahí? Dime. Ay, santo, no. Y lo lindo es que ella está puesta por donde entra la conexión eléctrica y eso está pegado con salida. Es decir, que si yo le espanté o me hizo un marulleo, se fue la luz y se cayó todo esto. Ay, Padre, pero no importa, mis amados, vamos a darle para adelante. Sigue diciendo la palabra. Dice, el que no cree, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es increíble como pero dime que quita, dime. Mis amados, aquí vemos la connotación de que el hombre en sí mismo ama su condición por encima de la voluntad de Dios. Ay, santo Padre, no, pero... Pero sal que quita, para que ese hombre se esté tranquilo. Ay, amado, miren, no, aquí hay que gozarse. No, miren, mis amados, esto es algo bueno, papá sabe. Mis amados, y aquí vemos lo que es la mentalidad religiosa. Y ahora el otro que quiere subir a buscar a la mujer. Ahora el gallo que quiere venir en búsqueda de la mujer. Mis amados, estas son cosas que pasan. Y no vamos a decir, no, porque eso es el diablo que está estorbando el mensaje para que la palabra no se dé. Fuera otro y le había dado un zapatazo a la gallina hace rato.
Ya salió, gracias a Dios, ya encontró la salida a la gallina, mis amados. No, pues que está increíble. Y excúsenme, mis amados, excúsenme. Son cosas que pasan, no es que el diablo, porque para todo el mundo el diablo. Aquí vemos, mis amados, lo que es la connotación de la mentalidad religiosa. Porque si tenemos que decir la realidad, nuestro hermano mayor, cuando estuvo en la tierra, el único choque y la única confrontación que él tuvo, la tuvo con los fariseos, con aquellas personas que en sí mismos se consideraban que tenían la ley y que ellos eran lo que eran los intérpretes que más sabían de la ley. Porque en cierto momento, no tenemos que decir, porque también uno tiene que entender que uno posee una connotación y una mentalidad religiosa. Y vemos, mis amados, como él en su ministerio tuvo esta confrontación y ese choque, pero también tenemos que ver que aquellas personas que se reconocían a sí mismos como pecadoras, iban y se postraban delante de él. Y eso pasa hoy en día con muchos de nosotros, mis amados, cuando en un determinado momento el Padre nos empieza a utilizar y nos creemos la gran cosa, mis amados. Y empezamos a hacer lo que es la acepción de personas, en la cual una persona con alguna condición va a una congregación y a esas personas no se le muestra aprecio. Y mayormente todo el que va a una congregación buscando una dirección de Dios, llega herida, llega maltratada, llega destruida. Y entonces cuando esa persona llega buscando un refugio y ven que las mismas personas que están en ese lugar lo rechazan, es muy triste y es muy penoso. No lo digo por mí, mis amados, porque mire cómo son las cosas. Cuando empecé a ir a la congregación, a la que fue mi primera congregación, y el Padre empezó a manifestarse en mi vida, yo sufrí el rechazo de muchas personas por lo que el Padre estaba haciendo en mi vida. Miren cómo son las cosas. Porque ellos no comprendían el mover que el Padre estaba manifestando en mí, y a mí me catalogaron de satanista, de hechicero, de brujo, de todo. A mí me catalogaron de todo. Inclusive cuando fui a bautizarme, una persona le llamó aparte a la persona que me había llevado, preguntándole acerca de mí, antes de yo bautizarme. Y eso fue, yo dije, wow. No, y ese muchacho que usted trajo, que lo estamos observando, díganos cuál es la condición de él. Oiga. No, y le dice la persona, no, es un hombre de Dios, Dios lo está usando, Dios se está moviendo con él. Y eso pasa. Porque una cosa es que te rechacen por tu condición, y otra cosa es que también te rechazan por lo que Dios está haciendo. Yo de verdad, wow, yo no entiendo, pero gloria a Dios. Entonces, mis amados, tenemos que entender que una persona, sin importar la condición, ahora hay personas que aman su condición, aman la maldad que hay en ellos, pero hay otros que se creen que están bien, que se creen la película de que ellos son, y todo explota porque chocan con la realidad de Cristo y empiezan a forzar. Pero en todo esto, mis amados, se han creado muchas conjeturas acerca de la persona de nuestro hermano mayor, que era un hombre, que él era un niño ultra super poderoso, que él era de tal o cual manera, que él hacía esto, que él hacía aquello. Y para traer todo esto a colación, mis amados, quiero que vayamos a Isaías 53, Isaías 53, versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. A lo largo de toda la historia, mis amados, se han tejido muchas conjeturas acerca de nuestro hermano mayor. Que desde su niñez él era un niño con poderes, que hacía milagros, que esto, que aquello, un sinfín de cosas raras. Y si tenemos que entender, hay dos cosas que la palabra nos relata acerca de él, que es su ministerio, o sea, que no es su vida desde los 12 años hasta cuando él comenzó su ministerio, y también también como él era físicamente. Y aquí vemos, mis amados, cuando dice la palabra que le veremos un atractivo para que le deseemos. Mis amados, él era un hombre común y corriente. ¿A qué me refiero con un hombre común y corriente? Que quizá pudo haber sido blanco, quizá pudo haber sido negro, pero él también tuvo las mismas necesidades que tenemos nosotros. Él tuvo deseo sexual, él comía y también iba al baño, él se tiraba flatulencia, por decir, también todo, se cansaba, él trabajó. Mis amados, él fue un hombre como nosotros, común y corriente, que ahora vemos en estas imágenes que se plasman hoy en día, con un hombre rubio, precioso, ojo verde. Yo no sé dónde se sacaron eso, pero aquí la palabra me enseña que fue un hombre común y corriente, normal, salvo que él no sufrió de las mismas condiciones que sufrimos nosotros, a decir que sufrió enfermedades y cosas así, porque esas cosas vienen por consecuencia del pecado. Pero sí, él trabajó, él se cansó, él se alegraba, él se entristecía, un hombre común y corriente. Un hombre común y corriente, mis amados, y sigue diciendo la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Amado que me escuchas, es como ya dijimos anteriormente, él en sí sufrió todo. Cuando vemos aquí que él dice que él fue menospreciado, él fue desechado, todas las cosas, él sufrió todo esto para hacerse semejante a nosotros y que nosotros nos identifiquemos en él. Por eso es como te dije, no sé la condición que tú estés atravesando, ni el momento de tu vida por el cual tú estés pasando, pero yo me identifico en él porque yo fui rechazado desde antes de yo nacer por mi padre me negó, y a través de toda mi vida sufrí el rechazo de mi familia, en el sentido que me decían que yo nunca iba a llegar nada, que yo nunca iba a hacer nada con mi vida, porque para ellos yo era, como se dice aquí en mi país, un bobolón, una persona que tú lo ves tranquilo en su cosa, una persona que no se mete en nada. Pero en contraposición, hay muchas personas, tú que me escuchas también, que padecen muchas cosas y que también viven vidas de delincuencia, viven vidas religiosas, o sea, metidas en satanismo por creencias equívocas. Y todas esas condiciones producen rechazo, no tanto en los que nos rodean, pero sí en nuestro interior. Y en un determinado momento empezamos a sentirnos mal.
perdón, porque no entendemos como esto que nos sirve a nosotros de gozo, porque hay que decirlo así, porque una persona que está haciendo tal o cual cosa siente satisfacción, pero en esa satisfacción él se va creando como un vacío. Y todo esto lo vivió él a pesar de ser el Hijo de Dios, o sea, Dios encarnado en la tierra. La misma palabra enseña que él vino con un propósito, pero los suyos lo rechazaron. Y eso ocurrió para que nosotros nos identifiquemos en él, en nuestra propia identidad de tinieblas. Llámese nuestra naturaleza o nuestra manera de vivir contraria a la voluntad de nuestro Padre. Pero sigue diciendo la palabra, mis amados. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amado que me escuchas, yo quiero decirte que sin importar la condición que tú tengas, yo quiero que tú entiendas que nuestro hermano mayor ya la sufrió por ti. ¿A qué me refiero con esto? La palabra enseña que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga, por la herida que él sufrió, fuimos nosotros curados. En la cruz, nuestro hermano mayor vino y murió por nosotros. Pero no tan solo eso. Todo lo que tú estás pasando, todo lo que tú pasaste y todo lo que tú pasarás en la manera, en la vida que tú llevas y en la que yo llevo también. Porque yo no puedo excusarme ni sacar el cuerpo y lanzártelo todo a ti. Toda esa situación que tú estás atravesando, ya existe una salida establecida para todo lo que estamos viviendo. Y esa salida es reconocer que nuestro hermano mayor vino y murió por nosotros y entregarnos a él, para que de ahí en más la condición que pueda manifestarse en nosotros, tengamos acceso al Padre para poder sobrellevarla o ser liberado de la misma. Todos nosotros tenemos culpas. Todos nosotros tenemos debilidades. Todos nosotros tenemos una cuota de culpabilidad. Pero tenemos acceso a la presencia del Padre a través de Él para poder pedir perdón y proseguir en el conocimiento de Él. Ya la enfermedad que tú estás atravesando, ya Él pagó por ella. Ya la condición de tinieblas que tú estás viviendo, ya Él pagó por ella. Ya el rechazo que tú estás sufriendo, ya Él lo llevó.
ya la condición que tú entiendes que es insoportable, que la persona, todo lo que tú creas, lo que tú pienses, todo ya fue puesto en Él y ya Él nos concedió la libertad de todas las cosas. Pero nosotros, como dice en Juan 3:16, tenemos que tener la convicción de reconocerlo a Él para que entonces accesemos a esa manifestación y seamos glorificados en Él. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y sigue diciendo la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En anteriores ocasiones hemos hablado de lo que es el nombre de Jehová. Y el nombre, la traducción que el Padre en su misericordia me ha podido enseñar y que he podido entender, que el nombre de Jehová es la manifestación del asiento del poder del Altísimo. El nombre de Jehová es el portal a través del cual se manifiestan todas las cosas. La vida, la muerte, el bien, el mal, la maldición, la bendición, como queramos llamarle, porque Él estableció a través de ese nombre lineamientos, patrones lineales de interacción para que el hombre en su soberanía, en su libre albedrío, tomara decisiones por sí mismo. Y esto en el máximo pináculo de la comprensión y el entendimiento es Cristo, porque Cristo es la manifestación del asiento del poder del Altísimo, a través del cual se manifiesta lo sobrenatural en lo natural. Entonces, cuando vemos Jehová, no estamos viendo a Jehová, sino a Cristo. Cristo Jesús, llámese Cristo Jesús, hoy ya en el final del cumplimiento de los tiempos, es quien tiene todo el poder, toda la gloria y toda la honra a través de lo que es el reino. Y es por eso que vemos en Apocalipsis cómo se rompen los sellos, cómo suenan las trompetas, y todo es a través de Él, a través de esa manifestación gloriosa. Y cuando vemos aquí, mis amados, que dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, es decir, que Jehová, la manifestación de Cristo en la tierra a través de Jesús, tomó el pecado desde el primer hombre que fue Adán hasta el último de nosotros que nacerá en esta tierra. Sin importar la condición que tú estés atravesando, apartado del camino, sin haber reconocido lo que es el sacrificio de Cristo, y nosotros que estamos en este camino viviendo a través de Cristo Jesús, todos los pecados que podamos cometer, ya Él los pagó, porque en este camino nosotros somos tentados y también en un cierto momento cedemos a la tentación. Y no es que te estoy dando libertad a ti que me escuchas, que estás atravesando por algún proceso de pecado, de que te pienses de que, no, como ya Él lo pagó, yo voy a seguir haciéndolo. No, si tú haces, pecas y persistes en el pecado, recibirás el daño.
No lo digo yo, lo expresa la palabra. Hay sentencia para el que peca deliberadamente, la palabra lo enseña. Ahora, amado que me escuchas, hay libertad, hay sanidad, hay liberación, hay restauración. No importa la condición que estés viviendo, no importa lo que hayas pasado. El Padre ha puesto delante de ti, como dice en Deuteronomio 31, no sé si, no estoy muy seguro, pero dice que Él ha puesto la vida y la muerte para que uno elija. Y Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Podemos ceder, podemos ser tentados, pero ya eso Él lo pagó de antemano. ¿Para qué? Para que reconozcamos y prosigamos en el camino. Porque muchas personas hoy en día pecan y esconden su pecado, no lo confiesan y lamentablemente el pecado se acrecenta hasta que en un determinado momento el Padre tiene que ponerlo en evidencia y avergonzarlos. Pero Él no lo hace para destruirnos, sino para que nos arrepintamos y continuemos en este camino. Pero es muy triste esperar a que el Padre en su indignación nos ponga en evidencia y nos avergüence. Es muy triste, pero eso pasa. Entonces sigue diciendo la palabra, para darle ya un cumplimiento en exactitud a todo lo que venimos diciendo. En Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 3 al 6, dice la palabra: porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nuestro hermano mayor, llámese Cristo Jesús, es el único vínculo para llegar a la presencia del Padre. Hoy en día se venden muchas ideas, no que el pastor, no que la pastora, no que el líder, no que la iglesia, no que la congregación, no que esto. No existe nada más que no sea Cristo Jesús. Que usted quiera aceptar otra cosa, ya son opciones suyas. Pero existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. No hay nada más que agregar. Y vamos a cerrar con todo en esto, mis amados. En 2 de Corintios 6, capítulo 6, versículo 2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cuando yo he podido entender lo que es la trascendencia de la palabra y leo este versículo, ya esto fue dicho, no sé hace cuántos años, porque esto viene del Antiguo Testamento. Pero cada vez que yo leo ese ahora, eso trasciende en la historia y se plasma en este mismo instante que hoy estamos viviendo. Amado que me escuchas, después de todo esto no hay excusas para que vivas en esa condición de tinieblas que estás viviendo. Yo quiero invitarte a que en este día vengas con todas tus cargas, porque la palabra enseña y dice, dijo nuestro hermano mayor, venid a mí
aquellos que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo te invito, amado, que me escuchas, en el tiempo que sea, hayan pasado 10, 15, 20, 50 años, porque esta palabra va a trascender el tiempo. Y ese ahora no será, aunque tú veas que diga el video, han pasado 5 o 10 años, es ahora, es hoy, porque la palabra dice, como leímos en el pacto, en el que en él cree, tiempo presente perfecto, creer. No crea como muchos dicen en muchas locuciones, porque todo aquel que en él crea, tiempo futuro incierto, no, cree, tiempo presente perfecto. Yo te invito, amado, que me escuchas, a que cierres tus ojos y me acompañes en oración, diciendo: Padre, en el nombre de Jesús, hoy estoy delante de tu presencia. Yo reconozco que he vivido una vida licenciosa, que he vivido una vida en vejación, apartado de tu camino. Pero hoy yo estoy aquí delante de ti con todas mis cargas, con todas mis debilidades, con todas mis necesidades ante tu presencia. Pidiéndote, Padre, que por amor de tu nombre tú me aceptes y me hagas entender y ver cuál es mi propósito por el cual tú me has puesto en esta tierra. Renuncio en el nombre de Jesús a todo pacto de tiniebla que se haya establecido en mi vida por consecuencia de mi mala manera de vivir o de herencias generacionales que vengan de mi familia. Padre, reconóceme como tu hijo y acéptame como soy. Y en el proceso de mi andar, manifiéstate a mi vida y enséñame el camino que he de seguir para trascender y estar en tu presencia y cambiar mi manera de vivir. Muéstrame tu voluntad. Guíame, Espíritu Santo, hacia toda verdad. Hermano mío, te reconozco como mi Señor y mi hermano mayor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano que me escuchas, porque a partir de este momento te considero mi hermano. Pídele al Espíritu Santo que te guíe a algún lugar en el cual tú te puedas congregar. Pero desde ahora, yo te lo digo con todo el amor, no centres tu atención en las cosas que puedan suceder en dicho lugar. No pongas tu atención en el pastor, la pastora o el líder. Porque en un determinado momento esas personas quizás puedan fallarte y tu fe se vea afectada. Pon tu confianza sobre todas las cosas en nuestro hermano mayor para que Él manifieste en ti la presencia del Padre y te permita conocerlo a través de lo que es el Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. No te digo que no ames a tus hermanos, ámalo. Pero siempre ten presente que es solamente el Padre el pináculo de nuestra convicción. Porque como ya te dije, en algún momento te van a fallar. O tú puedes ver cosas que no sean del agrado de Dios y tú tienes que cimentarte en Él para que Él haga en ti su voluntad. Ya se metió una moca, joder. Y te digo a ti, miren mis amados, esto ha sido una guerra, pero glorifico al Padre, de verdad que sí. Porque Él sabe cómo hace sus cosas. Yo estoy 1000 por 1000 claro en mi convicción de lo que aman a Dios. Todas las cosas les obran para bien. Mis amados, esto es el
pacto de Dios con la humanidad. Como ya lo he dicho anteriormente, no sé el proceso que tú estás atravesando, pero yo quiero decirte que Él está ahí para ti. Con ustedes, este es su hermano Martín Valdés Santana, hijo de Dios y discípulo del Espíritu Santo, por la gracia y la misericordia de nuestro Padre. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con cada uno de nosotros. Amén y amén. Gracias, Padre.